ofrenda de libación. He preparado ahí una presentación. Yo no sé las horas, hermanos, que he podido estar con la presentación, que se me hacen cuesta arriba, pero la he podido sacar para adelante. Muy bien. Un breve repaso, ¿te parece bien si no estuviste la semana pasada, pero nos ayuda a crear un poco de base, de contexto? Leemos en Primera de Crónicas, lo podríamos encontrar también en Samuel, es un recuento, por así decirlo, aquí de lo que sucede en la cueva de Adulán, que todos conocemos. ¿Se lee bien? Sí. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? David tenía nostalgia en este momento porque, David natal de Belén, la ciudad que le vio nacer, y por algo él, y sobre todo, no sé si te pasa, cuando tienes un bien preciado y estás reprimido y no puedes por cualquier motivo acceder a él, más apetito, ¿no? Más ganas tienes de ello, cuando no tienes la libertad de poder o darte el placer de tenerlo, sobre todo cuando estás, por ejemplo, en un ayuno y empiezan a venirte todo. ¿Te pasa a ti? A mí todo lo que me gusta se me empieza a pasar por la cabeza y digo: oh, espíritu de glotonería, fuera en el nombre de Jesús. Y es algo terrible. Bueno, pues David no podía acceder a ese agua que para él era lo más normal y natural, cotidiano. Jugarían los chicos del barrio ahí al fútbol fuera en las puertas de la ciudad, y irían a beber de este agua, y de repente, al verla que estaba rodeada por filisteos, David decía: yo quiero, ¿cómo me gustaría? Y aprendíamos la semana pasada que este anhelo no fue algo que David iba, pregonando, fue algo como si fuera un suspiro, un susurro dentro de sí. ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Es un texto y una historia archiconocida, ¿verdad? Pero podemos aprender más acerca de... No sabía si poner esta imagen, ¿no? Porque muchas mujeres dicen: ¿por qué no tengo hombres así en este tiempo, no? Y yo digo, la he hecho con inteligencia artificial, y decía la inteligencia artificial: un poco más feos. Yo le mandaba: quiero 3 soldados jóvenes, valientes, y nada más que me los sacaba de ojos azules, con barba, con mucho pelo. Digo, ¿qué pasa? ¿Para ser valiente hay que tener ojos azules y mucho pelo? ¿No vale bajico, ojos marrones y pelo y sin mucho pelo? Bueno, pero pídele, anda, que... Claro, y la inteligencia artificial, si me pudiera hablar, me diría: me estás pidiendo hombres de la Edad Media. ¿Han visto ese meme? Los soldados o los hombres que representan las diferentes generaciones. Anda, que vamos apañados. Pero pídele, sigue pidiéndole. No pierdas la esperanza. Sigue pidiéndole al Señor un hombre con el corazón conforme al Señor, No tanto con los ojos azules, con el corazón, ¿verdad?, para el Señor. ¿Quiénes fueron estos 3 valientes? En el significado de sus nombres encontramos las cualidades de aquellos que son capaces de agradar a su Señor. Son las cualidades de todo siervo de Dios. Si leemos la historia de los 30 valientes de David, encontraremos cómo estos 3 destacaron de los demás. Se dice que no igualaron a estos 3. Esos otros 27, ni Abisai y sus hazañas, ni Benaía y sus hazañas igualaron a estos 3 primeros. Esta historia, por así decirla, es suficiente, aunque conocemos de Eleazar cómo se enganchó con la espada y demás, pero si tuviéramos que medir la valentía por la guerra, batallas, soldados que hubieran acabado, Abisai y otros tendrían, mayores honores
como para ser valientes. Sin embargo, esta historia es suficiente para hacerlos destacar de los otros 27. Y eso me llama la atención. Me he puesto a buscar, dame más datos en la Biblia para saber por qué estos 3 valientes. Pero esta historia es suficiente. Sacar y complacer a un rey, el susurro, el anhelo de un rey es suficiente para hacerte un valiente. Y muchas veces nosotros en nuestra sociedad, en nuestra cultura medimos, ¿verdad?, la valentía en un aspecto, de una forma, la relacionamos con X patrones. Sin embargo, para el Señor puedes ser un valiente cuando simplemente obedeces. Buen siervo y fiel. Has hecho lo que había en mi corazón, ni más ni menos. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En pequeñas cosas, si eres capaz de complacerle al Señor, eres un valiente, eres un soldado del Señor. Segunda de Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de este mundo. No te enredes en los negocios a fin de no desactivarte. Sé un soldado activo en el Señor. Sírvele con todo tu corazón. Preséntate delante del Señor todos los días preguntándole qué quiere mi Señor a su Señor. ¿Qué quiere? Dijo David. ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Me quito la capa de rey. Soy un siervo tuyo, Padre. Y esos son los valientes de este tiempo. ¿Amén? Amén. Jasobeam, iba a decirlo en inglés, sale ahí el inglés de forma nativa. Jasobeam, Eleazar, Shama. Su nombre significa, Jasobeam, deleite y placer. Eleazar, ayuda, aliado, auxiliar, al lado de. Shama, asombrar, maravillar. Podríamos decir que estos significados son cualidades a las cuales tenemos que aspirar para complacer al Señor. Ser fieles, ayudas, a fin de poder maravillar y asombrar a nuestro Dios. En estos 3 se encontraban cualidades. ¿Acaso busqué el significado de los nombres para ver? Porque la Biblia, cuando habla y menciona nombres, no da puntadas sin hilo, y vamos aprendiendo muchos detalles. Muy bien, 3 preguntas que nos muestran 3 grandes verdades. Estoy un poquito resumiendo. La semana pasada estuvimos viendo todo esto ya. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas? ¿Necesitaron alguna orden? ¿Cómo se conoce el deseo del corazón del rey cuando es un suspiro o un simple susurro? Muy bien, a la primera pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas? Simplemente por amor, porque amaban, arriesgaron porque amaban. Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta. El amor no tiene envidia, el amor dice que no deja de ser. El amor no se acaba, se me acabó el amor, o ya no puedo hacer lo que hacía antes, recién casado con esta persona, o no. Perdí esa chispa, perdí. No. El amor nacido de Dios. Cuando amas a Dios, llegas a amarte a ti mismo. Cuando conoces de tal manera amó Dios al mundo. A mí me amaste tanto, Señor, sí. Salmo 139, en lo oculto fuiste formado, mis ojos vieron tu embrión, eres precioso a mis ojos, te puse nombre cuando en lo oculto nadie te esperaba, yo ya tenía un nombre. Wow, y te amas. Eres capaz también de amar a las personas. Y cuando amas, eres capaz de dar tu vida por aquellas personas. Eres capaz de reprimir aún otras necesidades, otras tendencias que pueden haber, ¿verdad? De desespero por ver que la persona no cambia a pesar, sin embargo sigue amando, sigue insistiendo. Dice Moody, la fe hace que todo sea posible, el amor hace que todo sea fácil. Cuando estás delante de una pareja y estás tratando de llevarlos a un punto como el de partida por el cual se unieron, y han pasado muchas cosas, y les pides, vuelvan a intentarlo. El amor hace que todo sea posible. No pierdan la esperanza. ¿Acaso necesitaron una orden? Esto es lo que me maravilla. El placer era suficiente. El placer puede más. El placer de ver al Señor honrado puede más que todo lo que Él te pueda mandar.
Al principio, cuando venimos al Señor, enseguida empezamos a encontrar aquellos mandamientos y aquellas, de alguna forma, responsabilidades y obligaciones como cristianos. Igual que cuando llegas a una empresa, tienes que llevar a cabo X directrices para entrar dentro del orden de esa empresa. Pero de repente las personas que destacan en todas las esferas son las personas que dan un paso y corren la segunda milla y salen del mandamiento, de la orden, de una instrucción a hacer las cosas por amor, para complacer, para que la otra persona se deleite, para darle placer a aquella persona. En este caso, estos 3 valientes quisieron complacerle al rey, darle placer. El otro día llego a casa, estábamos cansados, agotados, el calor, a veces llegamos a las 4 de la tarde y a las 5:30, 5 tenemos que salir, teníamos el tiempo suficiente para comer poca cosa y entonces entramos en la casa, estaba así fresquita, íbamos dando pasos, nuestros hijos ya no están en el instituto, en el colegio, y sale mi hijo Jonathan: papá, hice mi cama. Bien, muy bien, hijo, que menos, ¿no? Yo por dentro, te lo decimos todas las mañanicas: haz tu cama, ordena, deja el móvil, todas esas instrucciones que esperas que lleven a cabo. Y seguí pasando por las habitaciones así, por el pasillo, mirando la habitación, a ver, viendo lo que me espera, ¿no? Y cuando llegué a mi habitación estaba ordenadita, estaba hecha la cama. Y entonces me miró y me dijo: papá, te he hecho la cama y te he ordenado un poco yo solo. Y digo: wow, y eso complajo mi corazón. Dije de repente: eso no te lo había mandado Jonathan, ¿por qué lo hiciste? No sé, papá, me hizo ilusión, quería tener este detalle conmigo. Esas son las cosas que no están escritas, para que no te vuelvas un cristiano de manual. Son las cosas que llaman la atención, que maravillan, que deleitan al Señor cuando las llevamos a cabo. Cuando tienes la tentación frente a ti y simplemente dices: no sé, ¿qué pensaría mi pastor? ¿Qué pensaría? A ver, pastor, ¿se puede o no se puede hacer esto? ¿Puedo ir a tal concierto? ¿Puedo visitar a tal? ¿Puedo ir una noche a tal lugar donde me han invitado? ¿Puedo llegar a ver X? Señor, ¿cómo puedo complacer? Lo que no quiero es desagradar tu corazón. Y empiezas a hacer esas cosas que sabes que no contristan al Espíritu Santo, que no hace falta que nadie te diga: sí, en tal capítulo dice en el versículo tal que no puedes ponerte el tatuaje tal. Sea un cristiano que tenga la capacidad de entender por qué se deleita el corazón del Padre. Deleítate en el Señor, ¿verdad? Deleítalo a Él. ¿Sabes cómo el sentido más gratificante que un cristiano puede andar? ¿Sabes cuál es? Cuando de verdad, cuando sientes que tu Padre está mirando, o está dentro de ti, está agradado y no está arrinconado. Los peores momentos de mi vida es saber que le había fallado al Espíritu Santo y estaba arrinconado en mi corazón, en ese templo que Él había dicho que moraría. Yo sé que Él no se va. Yo sé que Él no está, cuando lo invoco, entonces ahora viene. Él es omnipresente, Él está aquí como está en tu corazón, está en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cómo está? ¿Está siendo agradado? ¿Está teniendo ese placer de un corazón que todo lo que hace es para honrarlo y agradarlo? Si solo se tratara de una orden, vendría a ser simplemente un acto de obediencia, ¿verdad? Que es hermoso, que la obediencia, eres políticamente un cristiano correcto, ¿no? Dice: porque no se complace en sacrificios, de lo contrario yo lo pediría. Sin embargo, se complace el Señor en la obediencia. Ahora voy un poquito más allá. Y si se complace también en aquellas cosas, no te lo pedí, sin embargo ahí he visto tu corazón. No había quizás, aunque la ley puede abarcarlo y lo abarca todo. A veces muchos jóvenes me preguntan: ¿y qué piensas de esto? Y yo digo: sabes que la Biblia no tendría fin si la tuviéramos que, definir para cada época en concreto. Se puede escuchar, ayer veíamos un poquito ahí en la tele por ciertas cosas, Anuel, este cantante. ¿Se puede o no se puede? Pues la Biblia no te va a decir si puedes escuchar a Anuel, qué vergüenza como cantó. Digo, si ese tipo puede cantar, y yo no me atrevo a cantar en la vida, y llega frente a 80.000 personas en el Bernabéu y se atreve a cantar. Entonces muchas veces estamos buscando dónde específicamente dice si sí o si no. Cuando las personas me preguntan tanto: ¿pero se puede o no se puede? Descúbrelo tú.
A medida que descubras al Señor, descubrirás aquellas cosas. A lo mejor lo que tú puedes hacer, a mí me apagaría. Yo de repente perdería esa relación que tengo con el Señor. Hay ciertas cosas que el Señor no me ha permitido, que yo me gozo de ver vidas que digo, wow, te lo permite el Señor. No es que yo sea especial, no es que yo sea de una forma, pero el Señor me ha pedido cosas específicas. En una ocasión, por ejemplo, el tema del... Ay, no me quiero meter en todo esto, pero ¿se puede o no se puede, Benjamín? Queremos que nos digas si sí o si no, si puedes ponerte un tatuaje o no. Y yo te voy a decir lo que a mí me dijo el Señor. Yo busqué, pero no era suficiente porque estábamos hablando de épocas muy antiguas. Le pregunté al Señor y el Señor me dijo, basa toda tu vida en que yo pueda serigrafiar bien, marcar bien la historia en tu corazón, en las cosas que a vida eterna permanecen. Y no te ocupes tanto de las cosas de esta tienda terrenal que poco a poco se va desgastando y se va arrugando y se va poniendo pellejúa. Invierte todo tu corazón en las cosas que realmente importan. Yo ahí es donde te voy a tatuar el corazón con las verdades de mi puño, de mi corazón al tuyo. Y yo dije, ahí está, Señor. Ese fue el susurro del corazón del Señor. El que obedece simplemente la ley y la orden se convierte en un cristiano de manual, es un cristiano relacional, donde vayas conociendo al Señor. Y la tercera pregunta, ¿cómo se conoce el deseo del corazón del rey? Cuando es un suspiro o es un simple susurro. El que está cerca, ¿verdad? Muy sencillo, llega a escuchar el corazón del Señor. Son esos detalles que si estás cerca y atento vas a saber qué es lo que le gusta a tu Señor. Y hoy día, para escuchar el susurro, escúchame, para poder escuchar el corazón del Señor, vas a tener que silenciar muchas voces, de verdad. Hay una película, una de mis favoritas, Soy Leyenda, y tú dirás, Dios mío, si salen zombies, sí, pero de todos ellos se los libra el Señor a Will Smith, acaba con ello. Entonces, y Will Smith... en un momento creía que era el único que quedaba ya con vida, él y su pastor alemán. ¿Cuántos lloraron con el pastor alemán cuando muere? ¡Wow! ¡Qué panza llorar me pegué! Luego Will Smith me daba igual si... Pero ¿cómo somos, Y entonces se acerca la otra mujer, otra superviviente. Él no esperaba que hubiera alguien más. Y le dice, literalmente me encanta, ahora se puede escuchar la voz de Dios porque se silenció el mundo. Nosotros, no esperes que haya una hecatombe o algo para que se silencie el mundo. Silencia tú el mundo. Métete en Mateo 6:6, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. En ese secreto vas a conocer aquellas cosas que susurra el Padre de su corazón, que solamente lo conocen unos pocos, unos íntimos. Simplemente aquellos, quienes son unas personas afortunadas que no. Tú puedes elegir entrar en ese secreto y conocer lo que tu Padre dice en lo secreto. Y es hermoso escuchar. Hay muchas veces en las ecuaciones de la vida, hay muchos puntos donde te vas a encontrar como padre, donde no sabes qué hacer y de repente escuchas al Señor y le dices, Padre, por favor quiero escuchar cómo tomar una decisión aquí. ¿Qué harías tú, Señor? ¿Qué es lo que puedo? Y el Señor empieza a hablarte. Es hermoso. ¿Quiénes escuchan y complacen el corazón del Señor? Aquellos que escuchan su corazón, aquellos que profundamente lo oyen. Están aquellos que están cerca. Hay quienes escuchan su propio corazón y hay quienes escuchan el corazón del Rey. Y esto es hermoso si lo llevas a... Hay muchas veces que estás escuchando más tu corazón y late tan fuerte que no eres capaz de escuchar. Escuchas tus miedos antes de lo que Dios quiere hacer. Estarías en otro punto si dejaras de escuchar tus miedos, tu pasado, tu corazón, el miedo, lo que puede pasar y pensar la gente. ¿Qué dirán de mí? El miedo a fracasar. Y muchos... perdemos el tiempo. Yo durante muchos años dejé de hacer muchas cosas que el Señor esperó y no sucedieron. Y hay cosas que, no, frente a todo el Señor finalmente llevará a cabo su propósito. O no lo hará contigo, no te dará esa dicha de tú poder verlo y disfrutarlo. Nuestras decisiones tienen repercusión. Si decides escuchar más tus miedos, tus temores, el qué dirán, te quedarás de brazos cruzados, sentado en una silla, amargado, como mucho tiempo me tiré yo
sentado en una silla, con miedo. Y siempre tenía el miedo de a futuros, ¿qué pasará? ¿Y si fracaso? Voy a ser una vergüenza. Ve adelante y escucha el corazón del Padre. Asegura que tu oído escuche bien el corazón del Padre. Y te podría decir que si quieres escuchar el corazón del Padre, el Señor te va a confirmar de muchas cosas, porque de repente tus pastores, mentores, personas, cosas que suceden alrededor van a hablar en la misma sintonía, porque Dios es fiel y hace que tú no te equivoques en las decisiones, no tomes una mala decisión. Aquellos que de verdad quieren cumplir la voluntad de Dios, Dios no juega al escondite. Dice que por boca de 2 o 3 o de diferentes formas van a ser confirmadas todas las cosas. Dios habla, Dios habla. Y quiero romper con un mito, con un miedo o con un prejuicio que tenemos. Es que Dios no habla. Dios sí habla. Lo que pasa con las personas es que no oran. Pero si oras y le preguntas al Señor qué es lo que quiere tu corazón, qué es lo que late en tu corazón, vas a escuchar incluso audiblemente la voz del Padre. Amén. La transformación de agua en sangre podría ser un bloque que engloba ahora esta segunda parte de lo que quiero hablar. Cómo me fascina que en esta historia el agua se transformara, que David llegara a valorarla. David es ese rey, representa al Señor en este momento y wow, él valora el agua y en un momento dice: ¿cómo beberé yo la sangre de estos tres? Este agua, y de repente, ¿qué hace? La derrama. Y podríamos decir, menudo desperdicio, que se la hubiera devuelto y se la hubieran bebido ellos. De repente la entregó. Estaba simplemente mostrando una cristofanía, algo, un acto profético de lo que Cristo Jesús haría un día. Una vida, Dios, el Hijo del Hombre, en esta tierra tomando la condición de hombre humana, atravesando todo tipo de tentaciones como las nuestras y pruebas que Él tuvo que padecer. Sin embargo, salió airoso, vencedor y victorioso de cada una de ellas. Y fue una vida que podría ser como la nuestra, aguada, y se convirtió en pura sangre real, porque se demostró que había venido Dios en forma de hombre a satisfacer el corazón del Padre, como ese gran equipo de la Trinidad, a honrar al Señor. Y su vida ahora no era una vida simplemente agua, fue la sangre de Cristo la que nos redimió a todos nosotros. Cuando David estaba vertiendo este agua, estaba así llevando un acto como Jesucristo un día se derramaría completamente para toda la humanidad, hasta la última gota de su sangre se entregaría aquí en esta tierra. Él la estaba vertiendo en el suelo, este agua, demostrando lo que haría el Señor. Se sembraría hasta la última gota aquí en la tierra por todas las generaciones. Y ese al final es quizás el rema. Si quieres ahora, a partir de ahora puedes pegarte una siesta, ya tienes el rema final. Esto es lo que Cristo hace por ti. Oh, su vida vale oro para ti. Oh, todo lo que Él hizo y cada palabra que Él nos entregó y todas las parábolas, todo eso es pura sangre para que tú te laves, para que tú la tomes. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, más gracia. Esa sangre que te purifica cada día, el Señor vino a entregarla. Oh, me encanta David porque era un adelantado en todo. Rompió con digamos, la forma de tributar al Señor, y de repente levantó una tienda donde ya no había la separación y podían adorar frente al arca, como hoy hemos estado ministrando, como el pastor Ernesto hoy hablaba acerca de David, el hambre, anhelo, como sus huesos se derretían o pedían a gritos estar un momento en su presencia. Aprendemos mucho de David. Dice, recordando un poquito el texto, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? El agua del pozo de Belén
debido al sacrificio tan elevado, se convirtió en algo más que agua. Representaba la vida de aquellos que la habían ahora traído. Lo que para ti es importante no será menos para Dios. Aquí hablaba también la semana pasada. Lo que para ti no es importante, no esperes que lo sea así también para Dios. Puedes hacer muchos actos en tu vida donde no esté implicado tu corazón y simplemente represente agua. Pero cuando implicas tu corazón, de repente se revaloriza aquel acto que estás llevando a cabo. Tú puedes, no sé, relacionarte, implicar tu corazón. Tú puedes ofrendar y puedes implicar tu corazón y que eso represente tu vida. Tu servicio al Señor simplemente puede ser algo más. Lo puede volver a ser, puede ser una rutina para ti. O el servicio para Dios, puedes estar enamorado y con todo tu corazón implicado y que en Él esté ese sacrificio, esa entrega, esa abnegación, digamos, superarte, no dejarte condicionar por este ambiente. Fíjate la sociedad en la que estamos hoy día, la ley de la evitación. Tratan de evitar. Se nos ha enseñado, es una cultura preocupante. Nuestros hijos están aprendiendo, tenemos que dejarle un poco de cancha para que experimenten la vida y para que ellos mismos puedan llegar a costarle las cosas, implicarse en aquellas cosas que nosotros las hemos superado. Venimos de otra generación donde todo nos ha costado y hoy día se lo estamos facilitando de tal manera a nuestros hijos todo, que cuando tienen que dar un paso de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de abnegación para llevar a cabo X cosas y de repente no son capaces porque no han concebido una vida así. El helenismo y tantas variantes, modas, esta cultura que es la cultura del placer, la cultura del bienestar, una sociedad acomodada, que si esa pareja, esa relación te produce problemas o cualquier tipo enseguida que estamos buscando evitar todo tipo de confrontación e irnos a aquellas relaciones, a aquellos lugares. Si tu jefe te hace trabajar, a veces vienen vidas y me dicen, wow, ¿sabes? Es que quiero cambiar de trabajo porque en el trabajo donde estoy tengo que trabajar. Así, y yo digo, querido, mira, trabajar primero es un placer, es salud, pero ¿qué esperas? No, pero es que yo entiendo, trabajo mucho, pero esfuérzate. No, pero yo sé que hay otros lugares y de verdad hay una forma de ir, saltar de trabajo en trabajo buscando el trabajo donde menos trabajes. Y puedes llegar al otro extremo donde también me siento con personas que dicen, me aburro tanto en mi trabajo que me desespero, tengo que estar tratando de buscar algo, un pasatiempos, algo que hacer, o entran en una especie de depresión donde dicen, no encuentro sentido. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Sabes? Detrás de los grandes logros, de los grandes proyectos, de las grandes, siempre hay una dosis de entrega, de sacrificio, de reprimir los deseos que uno puede llegar a tener por cualquier cosita. Enseguida dejamos nuestros trabajos o por cualquier cosa, enseguida. Incluso en términos de iglesia, servir al Señor. A veces tenemos un concepto, me preocupa esto, que tengamos un concepto en la iglesia donde venimos y por supuesto el Señor nos da, el Señor nos alimenta, el Señor viene a bendecir tanto nuestra vida y siempre tenemos al Señor a veces, entiéndeme, como un súbdito, como alguien que nos sirve, como una máquina self-service, ¿no? Donde echamos una moneda y le pedimos, necesito gozo, necesito esto, necesito lo otro. Y no llegamos a concebir una vida de esfuerzo, de sacrificio por aquellas cosas. Hemos entendido la gracia, pero también dice Pablo, esforzaos en la gracia. Hay una especie de trabajar en esa gracia, aprovechar que el Señor lo ha dado todo por nosotros.
Nos ha dado una libertad inmensa, impresionante, para que ahora no tengamos que tanto estar sujetos y bajo la ley del pecado y demás, y nos sintamos libres en el Espíritu, pero para llevar a cabo obras preciosas en los caminos del Señor, que nos enamoremos de la gran comisión. Hay muchas vidas que me siento y les digo, pero enamórate, mira al horizonte, tienes plan, tienes proyecto, tienes propósito. Solamente la empresa del Señor Jesús puede ser suficiente placer para ti. Pero por supuesto que va a conllevar el que tengas que esforzarte, sacrificarte. Vas a tener que perder momentos, tiempos de digamos, comodidad, perder comodidad y muchas cosas y placeres que van a estar opuestos al propósito, y tendrás que levantarte y esforzarte con todo tu corazón. Pero creo que los valientes de este tiempo, aquellos que complacen el corazón del Rey, aquellos que perseveran en la obra, aquellos que hacen las cosas que está anhelando el Señor, que la palabra de Dios sea predicada a todo el mundo, va a ser de aquellas personas que han concebido el Evangelio como un trabajo. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Trabaja para el Señor. Sé pluriempleado para el Señor. Hagamos muchas cosas para el Señor. Quizás en otros momentos tendríamos que predicar donde no te afanes, donde entras, el reposo es importante, el equilibrio es importante, pero llegados a este punto, queridos hermanos, ahora voy a compartir a los jóvenes acerca del servicio. No hay cosa más hermosa que tener tu tiempo para servir al Señor y no caer en la ociosidad. Porque dice que al que camina en ociosidad dice, todos los pecados le alcanzan. Camina tan lenta la ociosidad que todos los pecados le alcanzan. Ahí estaban estos tres complaciendo el corazón, pero muchas veces lo que esquivamos y evitamos es la antesala, es aquello por lo cual se va a poder llegar a conquistar aquello que ya no es natural, cotidiano, aquello que es extraordinario. Este agua que antes podía beber David, ahora era un lujo. Ahora era encontrar y poder tomar ese agua. Sería un gran capricho del corazón de Dios. Era algo extraordinario que estaba pidiendo. Estaba fuera de los límites de la razón. ¿De verdad que por agua vamos a tener que cruzar y meternos entre los filisteos y sacar un poco de agua? Muchas de las cosas que Dios nos va a pedir y en nuestros trabajos y en nuestra familia va a suceder. Vamos a tener que atravesar todo tipo de guarniciones de filisteos. Vamos a tener que atravesar riesgos. Vamos a tener que atravesar todo tipo de sacrificios que tengamos que hacer, donde tengamos incluso que perder la razón para poder conquistar grandes cosas para Dios. Lo natural, lo accesible, todo el mundo lo alcanza. El paro, todo el mundo llega al paro. Por favor, esta cultura de ¿para qué voy a trabajar si me viene el paro y es suficiente? Casi que con el paro gano más. Por favor, me estás quitando la jubilación el día de mañana. ¿No? No, a mí, a toda España. ¿Cómo que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Cuando nosotros estábamos en pandemia, llorando, madre mía, todo está imposible, difícil. Por supuesto que estaba imposible, difícil, pero los hermanitos asiáticos que el otro día conocí a Tomás, un chinito, que en cuanto entré dije, este tipo es cristiano. ¡Qué especial! Le miré la cara y estaba escuchando y yo digo, esa música es cristiana, esa está alabando a mi Señor. Digo, querido, perdóname que te pregunte, pero ¿eres cristiano? Y de allí, soy cristiano. Digo, tú eres nacido por la sangre de Cristo Jesús, tú eres mi hermano, ¿verdad? Sí, soy cristiano evangélico, he nacido de nuevo, Jesús es mi Salvador. Y yo digo, aleluya, hermano, wow. Lo sabía, tienes algo especial. Pues mientras que nosotros estábamos de brazos cruzados esperando que el gobierno nos diera una subvención más, peleando subvenciones, él estaba, y nuestros queridos hermanos asiáticos y los que no son hermanos impíos, estaban ahí trabajando y levantando como lo que eran todos 100, ahora que son los chinos, ¿no? Mercachinas, un montón. Iban los pobres andandico. Y abrían sus negocios y pasaban ahí horas y horas. Ahora van en BMWs.
Y tú dices, ¿por qué se lleva un BMW? Porque ese entendió lo que era el sacrificio, la entrega, porque ha sabido estar ahí en los momentos más difíciles. Enséñale a tu hijo sacrificio, enséñale a que las cosas nos tienen que costar algo, enséñale que no pasa nada si un domingo nos cae aquí la brasa, un calorón impresionante. No le daré nada a mi Dios, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. A veces, papá, pero ¿cómo vamos a hacer eso si hay que caminar o hay que hacer lo otro y no será mejor que, no sé? Todo conlleva un precio, pero cuando cuesta algo es cuando vale una vida. Cuando cuesta algo es cuando vale tu vida. Cuando realmente fue algo mira, si a la hora de ofrendar, yo trato de que duela, que cueste. Yo trato de que sea ofrendas de amor, de gratitud y de sacrificio. Si es algo que realmente no conlleva ese grado de obediencia al Señor, de esfuerzo para el Señor, sé que mi corazón no está ahí, implicado. Trata todas las cosas de hacerlas como para el Señor. Y estos tres valientes pudieron perfectamente, valoró David ese agua como sangre porque estaba el esfuerzo de todos ellos. ¿Qué pasa cuando lo que era cotidiano y normal se vuelve algo extraordinario y especial? El agua de Belén era el agua de David, el agua con la que David creció y disfrutó. Ya no era tan fácil de sacarla. Los derechos los poseía ahora los filisteos. Tienes que saber bien quiénes son tus filisteos. Tienes que entender bien cuáles son aquellas cosas por las cuales lo que antes podía sacarlo de forma tan fácil y natural, que prácticamente, mira, hay muchas personas que dejaron de escuchar a Dios, muchas personas que dejaron de alimentarse, porque ¿sabes cómo es al principio cuando venimos al Señor en nuestro primer amor? El Señor nos da como las papillas, no tenemos que buscar la comida, el Señor nos da la comida, ¿verdad? Y poco a poco nos va retirando y nos va enseñando la forma en la que tenemos que buscar y elaborar, y también preparar una mesa. Él dice que prepara mesa para nosotros, pero nosotros también preparamos para el Señor. El Señor una vez me dijo, haz café. Yo predico acerca de haz café, el aroma grato que sube de prepararle algo al Señor. Cada mañana, si esperas que el Señor, en la misericordia que te tiene cuando vienes al Señor, te podrás encontrar que Dios viene a darte los primeros calostros, el primer alimento, a complacer tu corazón. Pero llega un punto donde tú tienes que salir del nido y tienes que empezar a ese agua que no costaba nada, que era un bien tan básico que tenías. Para muchos han dejado de ver agua porque simplemente ahora representa, por ejemplo, la veteranía de ser cristiano. Buscábamos mejor antes al Señor, al principio. Bebíamos de ese agua cuando apenas costaba, cuando ese amor hacía que ese esfuerzo y sacrificio no costara nada. ¿Lo recuerdan? Pero de repente ahora no brota ese primer amor, esa fuerza que dices tú, ¿de dónde tenía yo la energía para levantarme a las 5 de la mañana, para que en medio de la vigilia abría un ojo y en vez de darme la vuelta me iba a buscar al Señor? Estábamos envueltos en ese romance que nada nos costaba. Quizás tus filisteos y tu forma de entrar entre todas esas cosas es el tiempo que llevas al Señor y te está jugando una mala pasada. Quizás directamente te has enfriado, o quizás los filisteos sean tu propio pecado y tengas que empezar a aniquilarlos, a empezar a sacrificar muchas de las cosas que haces para poder llegar al agua. Nunca va a estar tan fácil un bien como puede ser el agua, como puede ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo en ti. Hay momentos donde va a costar la vida. Hay momentos donde en pandemia no nos podíamos congregar. Ya no es tan fácil ir a los pies del Rey y sacar agua cada domingo del pozo, pero tenemos que seguir esforzándonos. Cuando se presenten todo tipo de obstáculos, en vez de, digamos, sugestionarnos, en vez de acondicionarnos a las situaciones, lo que tenemos que es levantarnos y decir, no me quitará nadie este bien. Quizás tengamos que vivir persecución. Se están quemando iglesias católicas por Francia y otros lugares. Quizás se levante el islamismo muy fuerte en Europa y la persecución. Declaran muchas cosas como muerte a los cristianos y demás.
y no te empieza a unir y relacionar la Biblia con todo este movimiento islámico. Y que el día de mañana, por venir a la iglesia, entonces tengamos que sufrir todo tipo de persecución. Que entren por aquí y quieran atentar. Siempre habrán filisteos que quieran entrometerse para que nosotros no saquemos un bien tan preciado como puede ser el agua. El agua para mí, ese pozo para David, era su infancia. Él quería el agua de su infancia. Él quiere ese mismo romanticismo. El Señor está deseando que sigamos llegando al pozo donde nos acostumbramos y vivimos y nacimos con Él. Y le estoy hablando a muchas personas que saben que ya no buscan al Señor como podían buscarle. Ya no brota de ellos la misma pasión, la misma ilusión. Yo te digo, sacrifica, niega, toma tu cruz y sigue a Cristo Jesús. ¿Alguno quiere seguir en pos de mí? Tome su cruz y sígame. ¿Qué parte nos hemos perdido de seguir al Señor? No es un camino de rosas. Hay que tomar la cruz, y la cruz habla de muerte. Y hoy día no se quiere escuchar hablar acerca de cómo que de muerte, de sacrificar, de morir a mi yo, a mi placer, a lo que hoy me pide. Hoy me pide mi carne, alegría, Macarena. Y me puedo dar un lujo, un capricho, un placer. Entrégale al Señor todo tu corazón, porque de Él mana la vida. Amén. Amén. Cuando lo cotidiano y normal se vuelve algo extraordinario y especial, como pueda ser congregarnos, como pueda ser buscar al Señor, como que cada vez te cueste más escuchar la voz de Dios, si no puedes sacarlo de forma normal, vas a tener que conquistarlo. Conquista momentos. Igual te hablo para el matrimonio. Si ya no surge esas veladas de forma natural, pues hazlo de forma extraordinaria. Hazlo de forma intencional. El problema es que no somos intencionales para llevar a cabo las cosas que sabemos que nos van a sentar bien, que nos van a ir bien. Y simplemente estamos aquí, nos dejamos de llevar a ver qué es lo que sucede. Conquista tiempos con tu esposa, conquista tiempos con tu familia, conquista tiempos con el Señor. Nadie en esta vida regala nada. Cuando cuesta la vida es cuando vale una vida. Ahí es cuando el Señor dice, ahí está. Su corazón completamente. Ahora sí que puedo valorar. Ese es mi Hijo amado, en el cual me complazco. El agua de Belén fue la ofrenda de libación. Este agua, este acto, este susurro, este suspiro en el corazón de David vino a ser una ofrenda de libación. Vamos a verlo. Cuando en un simple acto interviene el sufrimiento, sacrificio, el dolor, la abnegación, ese acto se convierte en una ofrenda de libación. Si buscamos desde Éxodo, Levítico, venían todo tipo de ofrendas, y la ofrenda de libación era ofrenda líquida: vino, aceite, agua. Y la libación como sustantivo tenía que tener un verbo, una acción. Y la ofrenda o el líquido no se podía entregar de otra forma que no fuera derramamiento. Entonces, siempre a la libación le va a acompañar el derramamiento. Por ejemplo, ahora vamos a ver el apóstol Pablo: y yo fui derramado como libación. Cuando estamos hablando de ofrenda de libación, es lo último ya que puedes llegar a entregar. El derramamiento es algo ya, es un fruto, es un acto de madurez, es un acto final de algo que simplemente yo ya estoy hecho ya para derramarme. Ya lo que me falta es derramarme. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿No? Estoy hecho bolsa, dicen en Bolivia, ¿no? Estoy que me he quedado cuando ya no tienes ningún tipo de recurso, cuando ya lo has perdido todo, o cuando ya todo lo que has intentado y solamente ya te queda derramarte. La ofrenda de libación es el acto más, digamos que, más integral, que te representa de forma integral para el Señor. Es el acto de mayor sacrificio que le podemos dar al Señor, como lo vimos en la cruz del Calvario. Nuestros actos se convierten en algo muy preciado, de un valor incalculable,
cuando tienen el componente de riesgo, de entrega y sacrificio. ¿Qué es la libación? La ofrenda de libación, o nesek en hebreo, eran líquidos para ofrecer, o sea, una ofrenda de un líquido valioso o sagrado. Consistía en verter vino, aceite o en ocasiones agua sobre el altar o en el suelo como un acto de adoración, dedicación o agradecimiento a Dios. Es importante, se adoraba de esta manera. Jacob en Betel, él simplemente derrama sobre las piedras y derramó ahí agua, hizo un acto de ofrenda en la tierra. También para dedicar algo o en agradecimiento a Dios. Esta práctica simboliza el derramamiento de la vida y el espíritu de una persona, así como la entrega total a Dios. Jacob ahí estaba entregando como ese agua, derramándose, era entregando él toda su vida. La libación era la ofrenda que subía a Dios con facilidad. Cuando era consumido por el fuego, el líquido se evaporaba y generaba inmediatamente un aroma especial. Por eso digo que la libación es la ofrenda de la ofrenda, porque cuando se entregaba un carnero, un becerro, un animal, un cabrito, se llevaba como algo especial agua, aceite o vino y se vertía. En brasas, el fuego, ¿qué es lo que hace? Enseguida, y ese agua se convierte en vapor y de repente se impregna de un olor impresionante y sube una marea. Se hacía directamente, y esto pues lo vemos físicamente, o te lo puedes imaginar, pero realmente eso se consideraba que era una ofrenda hacia Dios, directa. Este humo sube. ¿Cuántos saben que el Señor tiene olfato? Dice que nuestras oraciones son como incienso aromático y se tiene que llenar de incienso el cielo que... Ahí está, a los pies del rey. Cada sábado está orando, están buscando mi rostro. Bueno, pues la ofrenda podía ir aislada, como hizo David, que la entregó como libación, la derramó, o podía ir sobre una ofrenda. Entonces era una ofrenda de la ofrenda, para, digamos, darle más excelencia y más virtud a esa ofrenda. Por ejemplo, yo tenía un vino muy rico que me habían regalado para Navidad, y de repente vi que no quedaba vino. Y dije, ¿qué ha pasado? Esto es un problema. Aquí vamos a tener que liberar a alguien. Entonces mi suegra, ¿qué es lo que hacía? En todas las comidas echaban un chorrico. Y yo, Entonces la ofrenda tenía un sabor especial. La comida tenía... Claro, eso tenía un sabor especial. El líquido que se derrama es hacer de la ofrenda algo más especial aún. Ir a por agua al pozo, sin filisteos, sin sacrificio, sin riesgo, podía ser una ofrenda. Pero con filisteos era la ofrenda de la ofrenda, era mejorar la especie. Era añadir a la ofrenda de yo voy y te llevo, te traigo agua. Pero incluso si tengo que matar a algún gigante, sacrificar algo por el camino, a eso se le llama una ofrenda de la ofrenda, un sacrificio, correr la segunda milla. Entonces David entendió y dijo, estos no han hecho un acto normal, estos han ido por agua, eso ya es un acto en sí. Pero encima, si en ese acto se le ha pinchado una rueda y han alabado y glorificado al Señor, si de camino han tenido que llevar a cabo todo eso, le añade a la ofrenda, le añade al servicio, le añade al amor y a la entrega con la que le has hecho. Y para el Señor es algo todavía. Muchas veces yo he perdido el gozo, la paz, he perdido la ofrenda que tenía para el Señor, porque en algún momento inesperado ha acontecido algo y me ha sacado a mí de mis casillas y no me ha permitido darle una ofrenda al Señor. Por ejemplo, estamos aquí alabando al Señor, oh, aleluya, tal cual, y miramos, oh, ahí está la hermana que tanto, cuando me saluda, es como si fuera un parto, ¿no? Que viene y me tira todos los trapos sucios, me dice cualquier cosa, tal. Y entonces sales un momento al baño y ahí te cruzas con la hermanita y te dice, oye, ¿sabes qué? Y te comenta una cosa y de repente eso no te permite ya adorar. ¿A cuánto le ha pasado, no? O te pasa con tu propia esposa, ¿no? ¿No nos ha pasado en alguna reunión que hemos llegado torcidos? Años luz pasa. Vamos a cumplir 20 años, pero es verdad que tratamos de que no se acueste el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Pero algo que haya pasado, ¿no? Imagínate, y de repente es un filisteo que se te atraviesa por el camino
y es la ofrenda de la ofrenda. O cedes, o te condiciona, o tú lo condicionas, o tú lo adobas, o tú tomas eso como una ofrenda extra y le añades a la ofrenda que le podías dar como cada domingo de forma natural tu alabanza. De repente, aunque no tengo ganas, aunque no me ha ido bien la semana, aunque estoy hecho bolsa, aunque me siento fatal, Señor, pero todo eso lo traigo también como una libación. Eso que tanto te cuesta, ahí está implicado todo tu corazón. ¡Yeah! Tienes que saber cuál es tu filisteo. No la tome, ahí está mi filistea. Esa es. Me hace la vida imposible, o mi filisteo. Mi jefe es mi filisteo. Es algo espiritual, no lo tomes contra la persona. Y es algo que te viene a ti bien para ir madurando, ir creciendo. Pero no esperes que te caiga todo de pie y todo redondo para que tú seas un cristiano ejemplar, especial. Y la vida todo el tiempo se está atravesando todo tipo de condicionantes y los tienes que aprovechar para mejorar la ofrenda al Señor. Amén. La libación era la ofrenda derramada. Esta se daba en ocasiones especiales. Representaba lo último y más valioso que una vida podía ofrecer. La libación era una ofrenda que se echaba sobre la ofrenda para hacer de esa ofrenda algo aún más especial. Entonces podía ser como el fuego, podía ser como simplemente algo que se derramaba tipológico y podía ser algo que ofrenda sobre ofrenda. Varios ejemplos, el apóstol Pablo sobre la ofrenda de los filipenses, fíjate, ¿por qué digo la ofrenda de los filipenses? Filipenses 2:17, y aunque sea derramado, decía el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Los filipenses demostraban una fe profunda y un compromiso sincero con el Evangelio. Pablo valora enormemente su fe y servicio, considerándolos como un sacrificio a Dios. Esta dedicación de los filipenses formaba una base sobre la cual Pablo veía su propio sacrificio como una suma final. ¿Me explico? Es decir, a Pablo no se le ocurría decirle a los corintios, debido a vuestro sacrificio, vuestra fe, debido a la ofrenda que le estáis dando al Señor, yo también voy a hacer una ofrenda de libación junto con vosotros. Me voy a terminar de derramar. Voy a hacer lo que haga falta ha merecido la pena. Voy a seguir un paso más. Podía callar y decir, no merece la pena sobre estos individuos, seguir insistiendo sobre esta iglesia. Sobre la iglesia de Filipo merecía la pena. Era una iglesia de mucho valor, porque era una iglesia con un corazón puro para el Señor. Era ya una ofrenda, era una base. Y el apóstol Pablo vio conveniente morir si hacía falta por seguir predicándoles a ellos. ¿Está bien? De ahí no pasa. Entonces, el sacrificio de Pablo, todo lo que repercutía o las consecuencias que iba a tener el seguir predicándoles, aunque tuviera que morir, dice, no importa, merecéis la pena, valéis mucho, habéis llegado hasta aquí, ustedes mismos han sido una ofrenda, ya solamente falta que yo me caiga a vosotros como un derramamiento de líquido, como el vino, y mejore vuestra ofrenda. Se sumó a la ofrenda de los filipenses. Sé fiel, iglesia, a los pies del Rey. Sé fiel y te va a caer por encima la ofrenda de la ofrenda. Dios nos va a añadir, nos va a traer palabra, nos va a traer enviados de Dios. Si valemos para el Señor una vida, si en nosotros se encuentra un corazón devoto para el Señor nos va a traer, va a seguir sumando a la ofrenda la riqueza del vino, del agua, del aceite. Es el Señor como aplicando y trayendo algo especial sobre lo que nosotros. Yo siento que a la ofrenda, por ejemplo, de la heredad, estamos llevando a cabo todo tipo de sacrificio. El Señor va a venir a derramarse como el apóstol Pablo, va a traer formas en las que el Señor va a decir, a vuestra ofrenda ha merecido tanto la pena, he visto vuestro esfuerzo, vuestra delicadeza, he visto vuestro esmero, voy a ofrendarme sobre vuestra ofrenda, voy a mejorarla. ¿Se puede mejorar? Sí, le podemos echar un buen vino, voy a traer una ofrenda sobre la ofrenda, voy a abrir puertas. Yo creo que a la ofrenda que le estamos dando con la heredad, el Señor va a decir, por cuanto me han sido fieles, yo les voy, no me quiero adelantar porque es algo especial que hizo alguien. Ahora, la libación en ocasiones era una copa de vino que se derramaba sobre una ofrenda de Dios. El vino representaba la maduración y el proceso de la elaboración del mejor sabor, textura y olor.
Me encanta todo eso, probar, ver las texturas de los vinos, el olor. ¿Ha ido a alguna cata de vinos? Tenemos a algunos hermanos que son etnólogos y demás, y es hermoso conocer todo esto. Qué importante que era una ofrenda de libación que se derramaba. El vino representa el gozo del Espíritu Santo. Pablo quería decir, vuestra fidelidad y lealtad cristiana ya son un sacrificio a Dios. Estoy dispuesto y contento de que mi vida se derrame como una libación sobre el altar en el que se ofrece vuestro sacrificio. Pablo fue en serio con ellos y mereció la pena seguir escribiendo y seguir predicando el Evangelio por vosotros, porque veo que todo repercute para bien y ustedes lo siguen multiplicando para bien. Pablo ve su vida como ese grado de maduración y excelencia para entregarse y derramarse en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. La libación es una ofrenda sobre una ofrenda. Otros ejemplos, Jesús fue la ofrenda especial de libación. Fíjate, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Siempre ahí está el verbo del sustantivo de libación. Él estaba diciendo, yo soy como este vino. Recuerden las ofrendas de libación que yo en la ley, en Levítico, mandé que llevaran a cabo. El verbo derramar es el que le da sentido al sustantivo libación. Derramar se refiere al acto de verter el líquido, la ofrenda de libación. En el caso de Jesús era su propia sangre la que derramaría en la cruz del Calvario. Jesús fue también la ofrenda sobre la ofrenda. Nosotros como ofrenda necesitábamos la gracia de su sangre que santificara nuestra vida. Tú puedes hacer lo que quieras, que si no viene el Señor desde la cruz del Calvario a derramarse como ese buen vino, como esa sangre, habría yo de beber. Para David el agua de esos tres valientes, ese acto fue como sangre. La sangre de Cristo Jesús, ¿sabes? Cuando le atravesaron esa lanza, esa estaca, de él salió agua y la sangre. Ahí estaba, trayendo la nueva vida y la sangre purificadora. Ahí nace su iglesia en ese momento. Él estaba derramándose como libación para que tu ofrenda y la mía pudieran ser algo tan especial, porque él iba a ser la ofrenda que cubriría toda la ofrenda que nosotros podamos tener. Siempre que te acuerdes que tú puedes ser una ofrenda para el Señor, porque Él es la libación que se derrama sobre nosotros, la ofrenda de la ofrenda. Tú no puedes llegar a darle algo mecido, algo que merezca tanto la pena como para que suba un aroma fragante. Yo muchas veces me veo ridículo orando delante del Señor. Yo muchas veces me veo ridículo ante la tremenda expansión que supone el Evangelio, la gran comisión. Me veo una cucarachica alrededor de todas esas cosas, pero me acuerdo que el Señor por mí dio su vida. Y vio como Pablo con los filipenses diciendo, merece la pena que yo sea una ofrenda sobre ti, Benjamín, y embellece y complete tu ofrenda. Yo siento que Dios va a venir como una ofrenda de libación, ofrenda sobre la ofrenda, sobre Radio y Televisión Vida. Primera vez desde años que hemos llegado, esto es lo que hemos podido traer, 16.000 euros. ¿Sabes? En otros momentos diría, no estuvo el pueblo, hemos estado, pero es donde hemos podido llegar. Nuestra ofrenda no ha podido ser más aromática, más especial, más hermosa. Sin embargo, si el Señor ve, otra cosa sería que fuéramos como los de Corintios, que estuviéramos en nuestras propias casas, en nuestros propios banquetes, en nuestras propias historias. Sin embargo, el Señor ve un corazón a los pies del Rey, me ha honrado. Yo me derramo, merece la pena que me derrame con un corazón. Ustedes han hecho una base hermosa. Por eso le decía al pastor Juan Carlos, yo siento que no hemos terminado la fiesta. Yo siento que algo va a venir Dios y va a consumar con una ofrenda de libación. Va a traer algo especial que va a hacer el sacrificio completo, hermoso. Si lo tengo que traducir así o aplicar, nosotros hemos bajado a satisfacer el agua del pozo al Señor. Hemos sacado agua de donde no había. Nuestros filisteos han sido otros proyectos como puede ser la heredad, otras muchas cosas que estamos viviendo, circunstancias del momento, situaciones difíciles y demás. Y hemos tenido que atravesar con todas esas cosas. Y el Señor viene y ve eso y dice, yo me derramo
sobre vosotros. Esto es una ofrenda. Ese sacrificio extra es el que yo voy a traer como un derramamiento para hacer de la ofrenda algo completo. Jesús fue como ese mejor vino, gran reserva, con el mejor aroma y solera para hacer nuestra ofrenda agradable delante de Dios. Jesús se ofreció como libación sobre nuestra vida. Una ofrenda sobre nuestra ofrenda. Nuestras vidas, al igual que las de los filipenses, deben ser una buena ofrenda, inspirando a otros a derramarse como una ofrenda adicional, sumándose así a nuestro sacrificio. ¿Sí? La ofrenda de libación de María, Juan 12, 2, 3. Estoy acabando. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó ¿de qué? De olor de perfume. Jesús también iba a ser una ofrenda. Y ella antes, mira, dice que algunos ritos y formas que tenían en tiempos pasados y hacia otros dioses incluso, que ellos siempre derramaban vino antes de los banquetes y después de los banquetes, como principio para hacer algo especial que embelleciera ese acto, ese rito, y para concluir, terminar ese sacrificio y en señal o símbolo de gratitud, de admiración por aquello que se estaba elevando o el acto que se estaba haciendo. Nosotros oramos por aquellas cosas que vamos a empezar. Cuando acabamos en gratitud por la fidelidad del Señor, en la mañana rogamos por misericordia, es la ofrenda de la ofrenda, y en la noche damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y ha sido fiel. María tuvo la delicadeza de saber que Él iba a ser una ofrenda y se tenía que llevar a cabo este principio, traer un derramamiento sobre la vida de Jesús. Es algo muy vertical, muy hermoso. Ofrendar sobre el mismo Jesús. Qué cosa, ¿no? Parece contradictorio. ¿Cómo tú vas a hacer una ofrenda para Jesús? Pero embelleció el sacrificio con una libación, con un derramamiento. Ese perfume que costó tanto para ella fue la antesala, fue aquello que vino antes de la ofrenda de Jesús. María preparó una ofrenda de libación para Jesús. Vemos los mismos principios en este episodio. La libación antiguamente civilizaciones usaban como ofrenda de principio y final sobre algo. Así consagraban algo, dedicaban y agradecían. La ofrenda de libación dice sobre una vida o una ofrenda, consumado es. Esto es, ya no se puede hacer más. Ahí es donde se concluye todo. Ahí estaba diciendo María, ya está dado para ser derramado. Ya no puede entregarse más, al punto ya de esparcirse por la tierra. Ahí, no sé qué película es, que se ve algo hermoso, y es la sangre, el final, no recuerdo si era la película antigua, y entonces se ve como el Gólgota a lo lejos, y se ve una corriente de agua o de sangre, y llega a vertirse por toda la tierra. Y termina la película así con un plano, sería un plano cenital, sacando como la cruz a lo lejos, y hasta ahí se estaba derramando. Aquello que había hecho Jesús en la cruz del Calvario estaba regando. ¿Ben-Hur? Ok, estaba regando. Y es hermoso, yo me quedé ahí flasheado viendo esa escena. Estaba recreando lo que Jesús, a través del sacrificio, llegaré a toda la humanidad. Cuando una ofrenda se derrama, llega donde nadie puede llegar. ¿Amén? Oh, me siento que es demasiado vertical, ¿no? Y que necesitaría también un tiempo para... La ofrenda de libación dice sobre una vida o una ofrenda, consumado es, tetelestai, hasta aquí se ha dado el Señor, ha hecho su obra. Nada mejor para terminar y entregar algo que santificarlo, vertiendo la mejor de las ofrendas. Y fíjate que aquí siempre que hay una ofrenda tan vertical, algo que roza, ¿no? y que puede, para la razón, puede romperte todos tus esquemas, siempre tiene esa connotación, y es que van a haber detractores que menosprecien la ofrenda. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? David, ¿por qué derramó la sangre, el agua? ¿Por qué la derramó y no se la bebió? Bébetela, es un desprecio en nuestra cara. Que se la beban los tres valientes. Seguro que habrían un montón de opinadores alrededor de él.
Judas también opinó, ¿por qué derramar? No se llega a entender la ofrenda de la libación a día de hoy. ¿Cómo yo? Y siempre que vemos que es algo que sobrepasa nuestra razón, algo que va más allá de lo normal, algo extraordinario, es cuando de repente decimos, ¿qué sentido tiene? Mejor. Y es ahí donde creo que tenemos que conectarnos más, porque es algo tan espiritual que hay una profundidad donde tenemos que salir de nuestros límites y decir, ¿qué hay aquí, Señor? Hay algo especial en la libación. Parece que la ofrenda sobre la ofrenda, el último acto que puede traer la libación, pudiera evitarse o suprimirse. No hace falta ya. Es aquí cuando la ofrenda llega a su máxima expresión, que se levanta la voz de la razón para menospreciar y traer confusión. Pero es evidencia de la más alta ignorancia por las cosas espirituales. Este era un carnal, como otros muchos cuando... ¿Y para qué tanto? ¿Y por qué hacer eso? No merece la pena. ¿Y por qué darse sobre esa vida que... ¿Para qué? Cuando dices tú, ese corazón, yo tengo que seguir, Timoteo, yo tengo que seguir predicándole a ese hombre. Y tú dices, ¿y por qué malgastas tanto tiempo con esa persona? ¿Por qué llegas a correr la segunda milla, a hacer tanto por esa persona? Y tú ves algo especial, tú ves una ofrenda, tú ves algo como un corazón puro. Tú no ves a alguien que dice, no echéis perlas a los cerdos, ¿no? Ves algo especial sobre una persona, merece la pena que yo sacrifique. Esa es una ofrenda sobre la ofrenda que estás viendo. Y de repente las personas alrededor pueden decir, Timoteo, ¿para qué vas a correr 200 kilómetros? Para decirle simplemente un mensaje que tienes de parte del Señor. Eso es una ofrenda. Esa vida es una ofrenda. Esa vida tiene algo puro. Merece la pena que yo venga y sea una ofrenda sobre la ofrenda. Y ¿sabes? Algo se detona cuando te atreves a hacer una ofrenda sobre la ofrenda. Ay, es que el tiempo me falta, ya he llegado al final. No puedo usarlo más para poner los ejemplos en la vida cotidiana de cómo podemos vertirnos sobre las personas para hacer una ofrenda sobre la ofrenda y lo que eso desata. Es algo especial lo que tiene. Si una ofrenda tiene algo especial, si sacar agua puede ser algo especial, correr, no sé, 3 kilómetros cuesta abajo para llegar a un lugar, ¿cuánto más cuando cuesta la vida? Cuando las cosas espirituales toman su mayor intensidad, su mayor grado de expresión, es cuando más perseguida y criticada será por mentes racionales y carnales. Cuando más criticado vas a ser en tu ministerio, en la forma en la que estás viviendo el Evangelio, va a ser cuando más te sientas llevando a cabo estos términos espirituales de darlo todo por las vidas, darlo todo por el Evangelio, darlo todo por agradar al Señor, más vas a ser criticado, más vas a ser... ¿Qué hacen esos jóvenes desperdiciando ese dinero que podrían usarlo para... ¿Qué hacen los jóvenes todos los viernes en la noche dándose? ¿Por qué no salen por ahí, corren mundo y conocen? ¿Merece la pena reprimirse de tantas cosas de este mundo y meterse dentro del claustro de una iglesia para...? Por supuesto que sí. Merece la pena. Es ahí cuando empezamos a ver, eso no se podía haber usado para algo mejor. ¿Te parece algo mejor? Aquello que para vida eterna permanece, algo que es eterno, algo precioso. ¿Acaso está de más que lo demos todo por llegar a una vida y tener un acto, un sacrificio de amor por una vida? Es decir, mi mensaje es este: tienes que llegar a ser como el apóstol Pablo, alguien que se derrama por los filipenses, alguien que ve dónde está la necesidad y dice, yo voy a hacer una ofrenda derramada, es decir, me voy a entregar por completo, no voy a tener ni fuerza para opinar, para levantarme, voy a sacrificarme por todas esas cosas que tanto merecen la pena. Cuando las cosas espirituales toman su mayor intensidad, su mayor grado de expresión, es cuando más perseguida y criticada será por mentes racionales y carnales. ¿Qué hacen ahí adorando una hora? O una hora de predicación. ¿Qué hacen cada domingo congregándose? ¿No sería mejor? ¿No sería mejor lo otro? ¿No sería mejor? ¿Y para qué van ustedes a comprar la heredad? ¿Por qué? Lo que ahora está costando tanto un día va a desarrollarse, va a detonar vidas, corazones puros de jóvenes que van a ser entregados para el Señor. ¿Qué pasó con Belén, la ciudad de David? Primera de Crónicas 11, 18, 19 más. Él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer
esto, la derramó ahí el agua. Muchos podrían mirar el agua derramándose como un insulto y menosprecio. Humanamente el agua, bebiéndola David o los mismos 3 valientes que la trajeron arriesgando sus vidas, hubiera tenido un mayor acto de honra y reconocimiento. Ese agua se convirtió en una ofrenda directa para el cielo. Esa ofrenda de libación vino a representar una cristofanía, lo que Cristo siglos después haría al entregar sobre esta tierra cada gota de su sangre. Esa ofrenda de libación se convirtió en una conquista. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tú buscas, me gusta siempre, qué pasa detrás de la historia, qué pasó con esos 3 valientes y qué pasó con Belén. Porque estaba con filisteos y no solamente querían el agua, lo que querían era la ciudad. ¿Para qué querer y tanto anhelar el agua de un pozo cuando puedes tener toda la ciudad? Conquistemos toda la ciudad. Sin embargo, ese pequeño acto, para mí, tiene un sentido tan espiritual que llegó a trascender en lo natural. No encontrarás a David conquistando Belén, se da por entendido, pero no lo verás en una historia relatada en un capítulo con X versículos diciendo, y David conquistó con sus valientes la ciudad de Belén. Y de repente nos vamos al profeta Miqueas y nos habla de una profecía, Belén Efrata, pequeña entre todas las familias, de ti me saldrá. Jesús finalmente nace ahí, en un lugar pequeño. ¿Podrá salir algo de ese lugar tan pequeñito, algo de Belén? Sí, hubo un hombre que hizo algo hermoso, entregó una ofrenda sobre la tierra de Belén. Estaba escondido ahí, entre una cueva, mirando la ciudad, y ahí vertió una ofrenda. Cuando nosotros entregamos ofrendas de libación, estamos conquistando territorios. La ofrenda que estamos levantando. Ahora, yo te digo una cosa, mira, no son 320.000 euros, por ejemplo, de la heredad. Yo me paro delante del banco y dices, no habéis conseguido sacar 320.000 euros. Digo, no, pero no es una ofrenda, no es una cantidad normal, natural. Es un sacrificio de personas que hay detrás. Es una ofrenda de vino, es una ofrenda especial. O sea, han tenido que atravesar filisteos para poder traer 10, 20, 500, 1.000, 113.000 euros. Es la ofrenda de la ofrenda. Ha sido una ofrenda muy especial. Esto que no lo estoy entregando, lo estamos derramando. ¿Se puede más con 113.000 euros? Déjame aplicarlo así. En mi corazón está, Señor, lo vamos a conquistar. David vertió esta ofrenda de libación sobre un territorio y la Biblia no dice nada porque se lo dejó a Jesús. Ya estaba conquistada. Si te pones luego a ver, sí, Benjamín, claro que sí, la conquistaron y la tomaron. Pero nadie se atribuye el éxito. Y de repente nace Jesús. ¿Me entienden o no? Vamos a derramarnos. Nos estamos derramando en radio y televisión Vida. Vamos a ver nacer hijos. Nos estamos derramando en la tierra de la heredad. La ofrenda es la ofrenda de la ofrenda. Es una ofrenda de libación, es muy especial, es muy pura. Lo vamos a conquistar. Yo digo que haya una profecía y vamos a ir allí, vamos a derramar. Como llevar como un agua que simbolice la cantidad que hemos elevado y derramarla allí y decir, Señor, y que un día tengamos la llave y cuando veamos a alguien que se salva en la escuela bíblica, gente se restaura, familias y nos acordemos, ahí están naciendo. Ese es el fruto de la ofrenda de libación que derramamos aquí, que tanto nos costó. Hoy día está dando a luz hijos. ¡Ay, papá! ¿Cuál fue la recompensa de estos 3 valientes? Y tú me dices, ¿y qué les tocó a ellos? ¿Cuál es la parte? Siempre cuando termina una película, ¿no? El barco pirata y conquistan y hay un tesoro y se reparten y todos felices, todos contentos, ¿no? No me gustan esas pelis donde se pierde el tesoro, ¿no? Donde dices tú, se cae y en ese momento donde lo tienes ahí y te dejan, son esos finales ahí un poco agrios y tal. Nos gusta que todo el mundo reciba su parte y todos contentos a casa, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Cuando hablamos en términos de amor, cuando hablamos en términos espirituales, cuando hablamos en términos del reino, no medimos las cosas como aquí de forma natural o terrenal. No se miden o contabilizan las consecuencias por recompensa, sino por relación. ¿Qué ganaron esos 3 por sacrificar tanto y llegar hasta ese lugar? ¿Qué ganaron?
litros y litros de ese pozo, acciones del pozo, no sé qué ganaron, sentarse uno a cada lado en el trono alrededor de David, qué ganaron, no se dice nada, de nuevo pasan a la historia, pasan a los anales de la historia como personas donde ya no se supo nada más de ellos. Pero simplemente el hecho de haber contado la historia acerca de David, y seguro que no sería la última de las historias que contarían, el que honra al Señor, el que se atreve a hacer una ofrenda de libación, ofrenda sobre la ofrenda, acabar con los filisteos por sacar un poquito de agua, viene a tener lo mejor, la mejor recompensa, relación, seguir teniendo el corazón del rey, seguir entregándole, no opinando si merece la pena o no, sino diciendo, Señor, ¿qué te podemos dar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué late? ¿Por qué palpita? ¿Qué podemos hacer? Creo que estos tres acabarían los días en su vejez cerca del rey, que eso es todo lo que nosotros queremos. ¿Qué recompensa vamos a tener por hacer sacrificios, por personas que merecen la pena, por ayudarlas, Mira, ¿qué recompensa vamos a tener por abrir un pozo en Zambia, en el sur de África? 14.000 euros nos cuesta abrir un pozo. ¿Qué recompensa? Ver las personas y sentirnos dichosos de decir, te hemos servido, Señor, hemos podido ayudar. Ahí, por ejemplo, lo vamos a tener claro cuando se abra el grifo y empecemos a ver cómo se alimentan y cómo vuelve, no sé, la higiene, la salud a tantos niños. Ahí vas a tener tu recompensa. No esperes. El evangelio en algún momento se pervirtió. El Señor no te va a dar a ti, no sé, una fábrica de agua, no, o a lo mejor sí. Te va a dar el sentido gratificante de decir, wow, mira el fruto. Vidas y vidas, hemos cambiado a una generación completamente. Amén.